que en nuestro espíritu hay esperanza. Hay esperanza de que la semilla seguirá germinando, seguirá creciendo la planta y se convertirá en un árbol y dará frutos para tu gloria, Señor. Oh Dios, sigue ministrando nuestra vida. Estamos aquí expectantes por ti, Señor. Tú eres nuestro pastor, Señor. Tú eres nuestra fortaleza. Tú nos llevas a verdes pastos. Tú nos haces descansar. Tú nos haces descansar, Señor. Gracias por traer en estos momentos a nuestro espíritu y a nuestra vida claridad, Señor. Vemos el panorama diferente. Vemos las cosas diferentes. Cada vez que venimos delante de tu presencia, algo ocurre en nuestra vida. Hay más claridad, Señor. Gracias, Padre, gracias, porque la verdad sobrepasa las tinieblas, porque tu verdad es fortaleza para nuestra vida, Señor. Aleluya, Padre. Estás aquí, Señor. Aleluya. Toca nuestra vida, Señor. Eres soberano, Señor. Eres sublime. Eres majestuoso. Eres poderoso, Señor. Aleluya. Gracias por permitirnos comer de esto. Gracias porque la mesa estaba llena, Señor. Como siempre ha sido, Padre. Siempre tu invitación nos lleva a una mesa llena, donde hay provisión para nuestra vida. Y así como Elías nos dices, levántate, come, que largo camino te resta. Pero come, come. No se puede saltar esa parte. No podemos pensar que vamos a vivir una vida sin comer, sin venir a la fuente, sin venir a la mesa que tú nos tienes preparada, Señor. Gracias porque en esta hora hemos visto, Señor, cómo tus propósitos se revelan y se llevan a cabo. A los que le diste dones y talentos de cantar, los haces hacer eso aquí. A los que les has dado la misión y el hermoso ministerio de la oración, han orado aquí, Señor. Eso es parte de lo que tú estás haciendo y que vas a seguir haciendo aún más fuerte en nuestro ministerio. Cada miembro, cada parte tiene una misión, tiene una demanda que es puntual para cada uno. Oh Señor, gracias, gracias Padre. Seguimos atentos a lo que tú quieres transmitirnos hoy. Permítenos que vayamos mucho más allá de la forma muchas veces y poder entender la esencia, porque tú hablas aún en puntos, aún en comas, aún en lo que muchas veces no se puede verbalizar. Tú hablas, Señor. Que tu Espíritu Santo, que está en cada uno de nosotros hoy aquí, pueda provocar esa sensibilidad en cada uno de nosotros, Señor. Nos declaramos una vez más necesitados de ti, Señor. Nunca estamos completos, porque somos limitados y tú eres ilimitado. Eso quiere decir que cada vez de donde sale hay mucho más para entregarnos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, se preguntarán algunos por qué estamos acá. Bueno, la gran mayoría sabe que la semana pasada estuvimos bien complicaditos de salud. Nos vimos afectados todos. Partí yo, luego fue Martín, la Cata, la pastora Karina igual un poco. Y gracias a Dios estamos de vuelta, así que ahí hicimos un cambio con mi pastor para que yo pudiera estar aquí. Me echaban broma y me decían, siempre se enferma cuando le toca predicar. Pero aquí estamos, para la gloria de Dios. Hoy día queremos hablar y continuar con el tema sobre la oración. Y la semana pasada hablábamos, ¿no es cierto?, acerca de todo lo que provoca cuando nosotros nos dejamos llevar por creer y confiar en el Señor. Y habían allí testimonios de un pastor, ¿no es cierto? Y en esta ocasión queremos continuar, pero hablando acerca de por qué muchas veces tenemos oraciones que no tienen respuesta y que están allí y no han tenido respuesta.
Entonces yo le hago la pregunta, ¿alguno de nosotros aquí tenemos alguna oración o hemos tenido alguna oración que en su momento no ha tenido respuesta? Yo creo que todos aquí deberíamos decir amén, amén y con dos manos y todos los pies, porque es así. A lo mejor hemos estado en momentos cuando no hemos recibido respuesta a nuestra oración o estamos en estos momentos orando por una situación puntual que a lo mejor aún no tiene respuesta. Ese aún no tiene respuesta lo ponemos entre comillas porque vamos a aprender hoy día que ninguna oración queda sin respuesta. Hebreos 11, versículo 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, nos está diciendo acá que si nosotros buscamos a Dios en fe, podemos agradar a Dios y que Él es galardonador. O sea que Él nos da obsequios a aquellos que lo buscan, que sí les da a aquello que necesita. O sea, Hebreos 11:6 nos está diciendo que sí, nuestras oraciones y nuestra vida que busca a Dios en fe puede agradarlo y puede obtener aquello que está buscando. Pero ¿por qué Dios muchas veces no responde nuestra oración? Y muchas veces nosotros no hacemos el ejercicio. Nos quedamos en la idea de decir, bueno, puede ser porque no oré como tenía que orar, fue falta de fe, pudo haber sido el enemigo, el diablo, o que a lo mejor el tiempo lo va a decir y no entramos más a fondo a ver el por qué es que Dios no nos ha respondido como yo pensaba que me iba a responder. Entonces, este mensaje creo que va para cada uno de aquellos que queremos certezas, ¿no es cierto? Queremos saber realmente qué es lo que está pasando allí. Quiero leerles un testimonio, porque el testimonio está muy relacionado con el desarrollo del tema. Y este testimonio está basado en nuestra hermana Francis, o Franz, que tuvo una situación puntual. Les leo, dice, una tarde, dice que Francis entró llorando en mi oficina. Era una señora de nuestra iglesia y oraba porque su esposo quería divorciarse de ella. No podía entender lo que había impulsado su decisión, pero ella estaba dispuesta a hacer cualquier cosa que pudiera a fin de restaurar su matrimonio. Después que conversamos, ambos decidimos dedicarnos a la oración. Francis le voy a decir, fue ferviente en sus oraciones. Ayunó y oró con tal urgencia que muchos de sus amigos se unieron a su campaña de oración. Pronto, dice, todos ellos creían que el esposo de ella cambiaría de idea y que Dios restauraría el hogar de Francis. 6 meses después, sin embargo, se concluyó el divorcio y ella y su hijo de 14 años quedaron casi sin nada. Sin embargo, ella perseveró en oración, segura de que Dios ablandaría el corazón de su esposo. Una vez más, los hermanos de la iglesia se unieron a ella en oración. Entonces, una mañana vino el esposo, la llamó y le contó los planes de casarse con otra mujer. Eso devastó la vida de ella. Y cuando ella entró en mi oficina aquella tarde, me miró con sus ojos hinchados y me preguntó, doctor, ¿por qué Dios no respondió mi oración? Entonces, la pregunta es la misma que ha pasado por la mente de cada hijo de Dios, de cada uno de nosotros, que ha hecho oraciones, al parecer, que son ineficaces. Entonces la pregunta es, ¿por qué Dios no respondió la oración de ella? Quizás puede haber sido porque es una historia real, entonces podemos suponer que a lo mejor puede ser porque quería terminar con las burlas, que a lo mejor le podía hacer por ser alguien que no la amaba, las descalificaciones, a lo mejor el rechazo, el dolor, la incertidumbre, el terminar con la postergación de sus sueños y su realización. Pero lo que sí tenemos claro es que hay cosas que jamás sabremos en esta vida. Pero en cuanto al asunto de la oración, que no se contesta, Dios no nos ha dejado a oscuras. Y ahí sí hay claridad. La oración no es un juego de azar. Cuando nosotros vamos adelante de la presencia de Dios, debemos entender que siempre vamos a recibir una respuesta.
Juan 15:15 dice, no somos esclavos que comen de las migajas de la oración, perdón, de la mesa, del amo, cuando él opte por dejarlas caer en nuestra senda. O sea, ya no estamos atados a la ignorancia de los planes, de la ignorancia de los planes de Dios. A través de Jesús se nos ha revelado el propósito que Dios tiene para la humanidad. Y Jesús nos llama a amigos ahora, amigos a los que le reveló los planes de su Padre. Entonces podemos enumerar algunas cosas que se pueden desprender del pasaje bíblico que acabamos de leer y también de testimonio. Número 1, debemos y podemos pedir. La oración para Dios significa este cuadro. Cuando nosotros llegamos y oramos a nuestro Dios, es como si yo estoy aquí parado, viene Martín y me dice, papá, ¿sabes qué? Necesito un par de zapatillas, necesito un par de chuteadores, o necesito algo puntual. ¿Qué voy a hacer yo como padre? Voy a analizar y voy a decir, sí, es algo válido. Es algo válido, o sea, él me está pidiendo algo que lo necesita. Y yo como padre, ¿qué voy a hacer? Voy a esforzarme todo lo que pueda para poder comprarle esos zapatos. ¿Qué pasa si él viene y me dice, papá, oye, ¿sabes qué? Préstame la camioneta, me quiero ir a la escuela en camioneta ahora? Yo voy a analizar y voy a decir, no sabe manejar. De repente lo he puesto en mis piernas acá y ha hecho que maneja y que toca el freno y que nos golpeamos los dos así, pero no podría pasarle el vehículo. Se podría accidentar, podría chocar. Entonces, cuando Dios ve que un hijo viene y le ora, Él es padre y está viendo cómo sus hijos le piden algo a Él. Ahora, ¿qué padre se va a negar a satisfacer una necesidad clara a su hijo? ¿O qué padre va a permitir darle aquello que podría dañar a su hijo? Y tal como cualquier padre terrenal, nuestro Padre Celestial está dispuesto a decirnos el por qué no puede darnos determinadas cosas que pedimos. Entonces, una vez más, sí podemos y sí debemos pedir. Ahora, ¿cómo Dios no va a querer satisfacer nuestras necesidades? Tenemos claros ejemplos en la Biblia de que nuestro Dios siempre está atento a nuestras necesidades. Es más, cuando Jesús estuvo en la tierra, cada vez que Él podía y veía una necesidad de alguien que estaba ciego, que tenía una enfermedad, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que yo haga? Él estaba atento, como lo está hoy en día para usted y para mí también, a nuestras necesidades. Entonces, sí debemos y podemos pedir. Otro punto, Dios responde todas las oraciones. Dios sí responde todas las oraciones. Así que debemos sacarnos esa idea de la cabeza, es que Dios no me respondió. Dios siempre responde. Y según lo que estamos aprendiendo acá, de 3 maneras. Responde con un sí, responde con un no y también responde con una espera. Pero Dios sí responde, siempre responde, todas nuestras oraciones. Todos le hemos pedido algo a Dios alguna vez y no hemos recibido lo que hemos pedido. Podemos presentar tantas excusas como deseemos. Pero la verdad es que Dios no quiso hacer lo que le pedimos que hiciera. Entonces la pregunta válida aquí sería, ¿qué es lo que realmente necesito, Señor? Creo que esa es la pregunta que nosotros deberíamos hacernos. ¿Qué es lo que realmente necesito, Señor? Porque necesariamente lo que yo creo o quiero no es necesariamente lo que yo necesito. Volvamos al caso de Martín, allí. En la parábola del hijo pródigo vemos cómo el hijo pródigo, él fue satisfecho de parte del padre en la necesidad que fue muy válida. Él se preparó, ¿no es cierto? Fue sincero, fue certero, fue intencional. Él meditó, se preparó y caminó hacia el padre. ¿Y el padre qué hizo? Respondió, porque él vio la necesidad. Él dijo, yo en mi padre tengo muchas moradas, los jornaleros allí están y tienen que comer. Yo aquí no tengo nada, no sé qué soy. No sé qué soy. En este momento soy alguien que alimenta cerdos, pero si me preguntan más allá qué soy, no tengo identidad, no tengo pertenencia. Él fue al Padre y el Padre vio eso. Y el Padre le dijo, ven, lo abrazó,
le puso anillo en su dedo, calzado en sus pies, le dijo, tú tienes identidad, este hogar siempre va a estar para ti. A lo mejor nunca te tenías que haber ido, pero aquí está tu lugar, aquí está tu lugar. Fue una necesidad válida. Él fue sincero. Por lo general, cuando Dios responde una oración con un no, ¿qué es lo que hacemos? Buscamos el pecado en nuestra vida. Por lo general lo atribuimos al tiro, que si no me está respondiendo es porque algo malo debo estar haciendo. Alguna clavija está mal allí, no sé. Pero no necesariamente es así. Algunas veces puede ser que ese sea el problema, pero otras muchas veces no hay nada que confesar. Y sin embargo, nuestras oraciones todavía son contestadas con un no. Y digo, no, yo no estoy haciendo nada malo. Trato de cumplir y vivir todo bajo el temor de Dios. Trato de cumplir su palabra, de ser un buen esposo, de ser un buen hijo, de llevar bien adelante mis cuentas, lo que queramos ponerle allí. Pero no está lo que quiero. Y es válido lo que estoy pidiendo, yo siento que es válido. ¿Por qué no recibo respuesta? Bien, entonces Dios, una vez más, sí responde todas nuestras oraciones. Punto número 3. Dios quiere que le busquemos más que las respuestas a mis oraciones. Ahora enfoquémonos en esta pregunta. ¿Por qué Dios responde que no en la medida de nuestro conocimiento? ¿Por qué Dios responde que no cuando en la medida de nuestro conocimiento estamos absolutamente limpios delante de Él? Y nos dice acá, es porque Dios quiere que lo busquemos más que cualquier otra cosa, incluso más que las respuestas a la oración. Él quiere ir mucho más allá de ser un amuleto, de ser, como dicen por ahí, el Dios bombero, que va solamente a apagar los incendios y que cuando ya no lo necesito, lo dejo de lado. Dios no solo es aquel que responde nuestras oraciones, Él quiere intimidad, Él quiere comunión, Él quiere estar cerca de nosotros. Cuando acudimos a Dios en oración, a veces nuestro corazón está tan lleno de lo que queremos que dejamos fuera a Dios. No lo tomamos en cuenta. Hacemos esa típica oración que nos arrodillamos o nos sentamos, o como ustedes, ¿no es cierto?, y yo estimemos, y le decimos, Señor, mire, esto es lo que yo necesito acá, ya, Señor, Padre, yo sé, y citamos textos bíblicos que avalan, ¿no es cierto?, lo que estoy diciendo y todo lo demás, y digo amén y me voy. Pero no es lo que nos enseña la palabra del Señor y no es lo que nos está enseñando este tema. La verdadera y el verdadero sentido de la oración es traer a Dios a la ecuación, es traer a Dios y preguntar, Señor, ¿yo estoy haciendo una oración acorde a lo tuyo? El ejemplo más claro, como nos decía el tema pasado, es la oración de Jesús en el huerto de Getsemaní. Él se sinceró, expuso, ¿no es cierto?, su necesidad. Dijo, Señor, si es posible, yo estoy en este momento atribulado. Dice que le caían como gotas de sangre. Pero él dijo, estoy atribulado. Si es posible que esto pase de mí. Él le expresó, ¿no es cierto?, su necesidad. Él le expresó lo que estaba pasando. Pero más allá de eso, él al tiro volvió al foco y dijo, Señor, pero que se haga tu voluntad. Tu voluntad es más perfecta que la mía. Tienes el panorama mucho más claro que yo. Sé que tú serás mi fortaleza. Dios siempre tiene que estar en la ecuación. Dios quiere que lo busquemos más que cualquier otra cosa. ¿Se escucha? Incluso más que las respuestas a la oración. Cuando acudimos una vez más a Dios en oración, a veces nuestro corazón está tan lleno de lo que queremos que dejamos fuera a Dios. Ejemplos de ellos son, como le decíamos, el pedir por cubrir una necesidad económica, me pongo a orar mañana y tarde por ese tema, fluyen las alabanzas, mi compromiso se torna mayor, quiero cultos de 4 horas, ojalá vigilias, canciones que no se detengan, irme a las 3, 4 de la tarde de acá,
pero cuando llega la respuesta, no, ya me olvido. Me olvido de mi entrega y de mi compromiso. Ahora yo solo quiero 1 hora y media. Con 1 hora y media de culto yo creo que ya es suficiente. Suficiente, decimos. Pero Dios no solo quiere que lo busquemos, que es válido por nuestras necesidades. Él quiere tener una relación. Y eso es siempre de a dos. Hay un lado, pero también existe el otro. Y muchas veces no atamos los cabos. Necesitamos atar los cabos. Necesitamos decir, Señor, yo reconozco que tú eres soberano, Señor. Y que en tu soberanía puede ser que yo tenga más o menos claro el panorama, pero esto se trata de fe. Esto se trata de fe. Y tú puedes, Señor, traer a mi vida aún una mayor revelación, algo que a lo mejor yo no lo consideraría. Pero si tú me lo estás diciendo, Señor, haremos a tu manera. Y tarde que temprano. ¿Acaso nosotros no hemos comprobado en nuestra vida, en el pasado, lo que Dios hace, lo glorioso que es, lo maravilloso que es? Cómo hace cosas de repente que parecen tan asombrosas, que se escapan de lo que uno haría. ¿Cómo no lo va a hacer mañana? ¿Cómo no lo va a hacer en nuestro presente? Dios está trayéndonos ese sentir a nuestra vida. Siempre tendemos, como hoy día en el culto, a venir en búsqueda de algo y procuramos mantener el formato, porque ustedes saben, nosotros siempre buscamos prepararnos con alabanzas, con textos, con tantas cosas. Y podemos tender a decir, no, es que esto se debería dar así, se debería dar así. Pero cuando dejamos que Dios fluya, todo cambia. Todo cambia. Todo cambia. Y así tiene que ser en nuestra vida, cada día aún más todavía. Creo que estamos dando pasos y que tenemos que seguir adelante. Nuestra mente se ocupa del don en vez de ocuparse del dador. Nuestra mente muchas veces solo se ocupa del don en vez de ocuparse del dador. Y este es el problema fundamental con la mayoría de nuestras oraciones. Toda otra razón que analicemos en cuanto a la oración no contestada de una u otra manera vuelve a relacionarse con esta. Si no tenemos cuidado, Dios se vuelve un medio para un fin. Pero Dios no desea ser el fin. Perdón, Dios desea ser el fin. Ese es su deseo, que lo busquemos a Él y solo a Él. Lo vuelvo a repetir. Si no tenemos cuidado, porque esto de a poquito se va dando, no nos damos ni cuenta cuando estamos inmersos en un círculo vicioso. Si no tenemos cuidado, Dios se vuelve en un medio para un fin. Lo ocupamos para algo, pero Dios en su soberanía, Él es celoso. Y eso es algo que tenemos claro en la Biblia. Dios es celoso. Dios es celoso. Dios no presta su gloria. No presta su gloria. Dios desea ser el fin. Es su deseo que lo busquemos a Él y solo a Él, a nadie más. Bien, punto número 4. Dios quiere que como buenos hijos suyos nos podamos parecer a Él. ¿Ya? Como está el dicho por allí, hijo de tigre sale rayado. Nosotros somos hijos de tigre y estamos rayados. Sí, tenemos unas características en la forma en cómo nos comportamos, cómo vivimos, cómo hacemos las cosas, que tenemos que parecernos a nuestro Padre. Romanos 8:29 dice que Dios nos ha predestinado conforme a su voluntad para ser conformados a la imagen de su Hijo. Ante los ojos de Dios, lo más importante es que experimentemos la vida de Cristo en la nuestra. Eso es lo que más busca Él. Porque nos beneficia, nos hace bien. Dios no tiene ninguna necesidad de nosotros, somos nosotros los que necesitamos de nuestro Dios. Ante los ojos de Dios, lo más importante es que experimentemos la vida de Cristo en la nuestra. ¿Para qué? Él quiere que lo busquemos para procurar parecernos a Él. Para que seamos como Él. Somos sus embajadores, somos sus hijos. Creo que antes se daba más, pero hoy en día igual de una otra forma, es que Él viene de esta familia, Él viene de acá y nos jactábamos tanto del apellido, de las posesiones, de todo ese tema. Eso es transitorio, no sirve para nada.
Si hay algo en lo que tendríamos que jactarnos, si se me permite la palabra, es de saber que somos hijos de Dios, que tenemos pertenencia, que no estamos a la deriva, no somos huérfanos, tenemos pertenencia, somos hijos de Dios y como tal nos comportamos a la altura. ¿Se acuerdan que antes decían, es que tú eres un, a ver qué apellido aquí, que no ofendamos? Eres un, a ver si también está allá, lo digo nomás, eres un Álvarez. Y como Álvarez te tienes que comportar en la vida. Los Álvarez no se achican, las Álvarez terminan los ciclos, no dejan cosas a medias. ¿No es cierto que se decía así? Esto es lo mismo. Nosotros somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Nos guiamos por lo que Él nos enseña. Nos comportamos como hijos de Dios. Estamos a la altura de eso. Y Él quiere que nos acerquemos para que nos dé las herramientas, nos dé la fuerza, nos dé los medios, nos dé de su Espíritu Santo que sensibiliza nuestra vida y que, como decíamos delante en la canción, nos permite ir creciendo más. Su amor lo cambia todo. Su amor nos puede cambiar, solo su amor nos puede cambiar. Ni siquiera hacer este tema de seguir ciertos hábitos y tantas cosas que se llevan, solo el amor de Dios puede cambiar la vida. Solo su amor. Una persona que vivió pecando, vivió siendo, no sé, violenta, solo cuando viene el encuentro de Dios, el amor de Dios cambia nuestra vida. Solo el amor de Dios. Y es lo que Él está buscando cada día de nuestra vida, que nosotros nos acerquemos a Él, porque el amor de Dios cambia y cambia para siempre. Nuestras fuerzas nos pueden ayudar a mantener un ciclo o cierto tramo, pero luego volvemos a hacer lo que éramos. Nuestras fuerzas siempre van a flaquear, somos ilimitados. En donde podemos tener toda nuestra confianza puesta es en Dios. Si ponemos nuestra confianza en Dios, podemos caer a lo mejor muchas veces. Si miramos al cielo y le decimos, Señor, perdóname, aquí estoy otra vez para intentarlo, créame, Dios nos va a seguir llevando más y más y más hacia arriba. Porque en Dios todo lo podemos. Porque en Dios está la fuerza que humanamente nunca podríamos tener. Por mucho conocimiento, por mucho estudio, por mucha experiencia que pudiéramos tener, solamente en Dios podemos encontrar la plenitud de vida. Entonces, hijo de tigre sale rayado. Eso no significa necesariamente que Él vaya a darnos todo lo que le pedimos. Por el contrario, Dios solo nos permitirá tener las cosas que están en armonía con su suprema voluntad. Si podemos ser hasta el cercano de Dios, como ahí la Biblia menciona a Juan y otros, pero Jesús siempre se mantuvo fiel a sus convicciones. Fue capaz de decirle, no Pedro, no, lo que estás diciendo no viene de Dios. Podría haber maquillado la situación, Él nunca maquilló cosas. Él siempre fue con la verdad por delante. Entonces, ¿somos hijos? Sí. Podemos gozarnos de todas las bondades de nuestro Dios, que nos ha dado una hermosa tierra, que es la porción que a cada uno de nosotros lleva en la vida, ¿no es cierto? Ese es otro tema, gratitud. Pero Dios no significa que nos va a dar todo lo que nosotros pedimos. Por el contrario, Dios solo nos permitirá tener las cosas que están en armonía con su suprema voluntad. Desafortunadamente para nosotros, olvidamos el panorama total en nuestras oraciones. Y es verdad. A mí me gustan los números, pero yo creo que en porcentaje, ¿cuánto porcentaje de las oraciones que hacemos a Dios están con un panorama que está basado en Dios? La mitad, a lo mejor soy optimista. Otra vez. Voy a tomar agüita, permiso. Me perdí. Ya, estábamos hablando del porcentaje de las oraciones, ¿no es cierto?, que están dentro del panorama total de lo que Dios está viendo. Si pudiéramos y ser críticos con lo que somos y objetivos, yo creo que muy pocas veces nosotros
estamos acorde con lo que realmente Dios está viendo de la situación que estamos viviendo. Y eso es desafortunado. Nosotros nos concentramos en nuestros inmediatos deseos, en un mundo que vive ansioso y agitado, en donde cada vez es más lo práctico, queremos todo instantáneo. ¿Cómo será que hasta conversar ahora es todo rápido? Cada vez, bueno, siempre ha sido, dicen, un arte la conversación. Yo creo que cada vez va a ser más todavía. En este mundo ajetreado, nosotros nos concentramos en nuestros inmediatos deseos y necesidades y olvidamos lo que Dios está en definitiva tratando de hacer, que es conformarnos a su imagen. Y para conformarnos a su imagen se necesita tiempo. Colosenses 3:10 nos habla de eso. Somos diamantes en bruto. Y un diamante es duro. No es algo que se pueda pulir de un día para otro. Se necesita, ¿no es cierto?, estar allí en un proceso. Algunos somos más brutos que diamantes, pero ya es un chiste. Pero somos eso. Entonces dice que, en definitiva, necesitamos traer nuestros deseos y necesidades a los pies de Cristo para ser conformados a su imagen. Aun cuando nuestros pecados estén todos confesados y nada sea un obstáculo en nuestra vida, en nuestra relación con el Padre, Él retendrá las respuestas a la oración si ve que nosotros necesitamos volver a enfocar nuestra atención en Él. Él no nos va a dar lo que nuestra vida necesita hasta que Él no vea que esto realmente está madurado, por así decirlo, en lo que realmente debería ser nuestra noción o nuestra certeza en nuestra vida. Y eso es un paso de fe que se tiene que dar. En la prédica pasada el pastor oraba para que pudieran tener el dinero para la iglesia en el testimonio. Y dice que cada vez que él sentía que no iba a llegar, él iba y oraba. Y dice que eran los momentos donde más paz sentía, donde más encontraba la paz y la certeza de que iban a salir adelante. Cuando más aceptaba que estaba a la deriva, él venía y oraba y encontraba la paz que necesitaba. No eran un par de pesos, eran millones de dólares. El recibir algo al instante que lo pedimos no requiere una fe o no requiere fe. Pido y se me da. Y nos acostumbramos a lo cotidiano, ¿no es cierto? Inclusive muchas veces nuestras oraciones olvidan de volver a lo sencillo. Gracias por la ropa, Señor. Gracias por el calzado, Señor. Gracias por poner mantequillita en mi mesa. También por darme un bistequito de repente. Ir a lo sencillo. Esas cosas que son como rápidas no necesitan mayor fe. Sin embargo, sin fe es imposible agradar a Dios. Y por lo general la fe es puesta a prueba en el tiempo, cuando hay que esperar. Dios quiere saber si todavía creemos que Él cumplirá su palabra cuando no tenemos prueba tangible a que aferrarnos. Muchas veces Él retiene las oraciones para que Él nos haga aún más dependientes de Él. Y Él retiene eso para que nosotros nos aferremos aún más a sus propósitos, a lo que Él tiene controlado. Si Dios nunca pierde el control, Él nunca lo pierde. Nosotros nos descontrolamos, pero Él no, Él está clarito con todo, siempre. Entonces Dios quiere saber si todavía creemos que Él cumplirá su palabra, cuando no tenemos prueba tangible a qué aferrarnos. Por lo general nos movemos de un lado a otro entre lo que dice la palabra de Dios y lo que vemos y oímos, ¿sí? Tenemos como esas dos cosas, lo que dice la palabra de Dios y lo que vemos y oímos. Pero Dios usa esa lucha para desarrollar nuestra fe. Él nos pone en esa encrucijada, nos pone a prueba a ver qué ocurre con nuestra fe, según Santiago 1, versículos 2 y 3. Dejar
de pedir en esos momentos, cuando a lo mejor nos enfocamos en lo que vemos y oímos. Dejar de pedir y de creer es llamar a Dios mentiroso. Dejar de orar y de creer es darle más crédito a nuestra interpretación de una situación que a la omnipotente sabiduría de Dios. Es dejar de lado a Dios. Eso no es fe. Eso no es ser hijos de tigre. Dejar de pedir y de creer es llamar a Dios mentiroso. Porque Dios en su palabra nos dice que nosotros tenemos que pedir, tenemos que buscarlo, tenemos que ir delante de Él. Dios no retiene sus respuestas para burlarse de nosotros. Esa es otra cosa que tenemos que tener claro. Porque de repente se nos dice o hay cierta idea de que Dios es como antojadizo, como que nos usa como marionetas, como que nos manipula, como que no tiene nada más arriba, está medio aburrido, entonces nos usa como para entretenerse. Y Dios no retiene sus respuestas para burlarse de nosotros. Él nunca hace eso. Él es amor. Él lo mueve el amor. Entonces Dios no retiene sus respuestas para burlarse de nosotros o para jugar con nuestras emociones. Él retiene las respuestas porque Él nos enseña a persistir. Él nos quiere enseñar a persistir. Si hay algo que cuesta es eso. Vemos a Elías cuando le pasó. O sea, él hizo, ¿no es cierto?, el altar, hubo una gran bendición y todo, pero luego él se nos cayó otra vez. Y dijo, parece que estoy solo. Dijo, no, hay muchos, miles, que no han doblado su rodilla a Baal. Pero él se nos vino abajo. Persistir es la clave. Persistir en la oración es mantener nuestros ojos fijos en Él y a no hacer caso muchas veces de nuestros sentimientos que nos juegan muy malas pasadas. Él desea que nosotros le creamos estrictamente porque Él dice en su palabra que a pesar de lo que vemos, que a lo mejor no es lo que se ve esperanzador, Él va a cumplir sus promesas. Él va a cumplir sus promesas. Cuando permitimos que Dios pruebe ser fiel una y otra vez, se vuelve más fácil confiar en Él. Miren una vez más esto. Cuando permitimos que Dios pruebe ser fiel una y otra vez, se vuelve más fácil confiar en Él. Este pastor dice que recibió $1,000,000 y tanto de dólares, pero faltaban como $1,500,000 más para poder tener la plata para comprar el terreno. Y dice que en ese tiempo él le venía ese tema, esa falta de paz, incertidumbre, y ya venía la fecha. Y dice que allí él buscaba a Dios y sentía esa paz, sentía esa paz. Cuando permitimos que Dios pruebe ser fiel una y otra vez, se vuelve más fácil confiar en Él. Yo creo que deberíamos decir muchos amenes a eso. Porque ¿acaso no es así? Es así. Nuestra vida no es una vida de pasar invicto, siempre estamos allí. Debemos reconocer, aquí ninguno es perfecto. Todos tenemos altos y bajos. Dios nos ha soltado de su mano. Dios nos ha dejado solos. Cuando hemos tenido una situación que hemos orado con lágrimas porque no sabemos qué va a pasar. Y si miramos atrás, ¿cuál fue el resultado? Dios ha estado allí siendo fiel. Dios ha estado allí siendo fiel. Y Él va a seguir siendo fiel. Él va a seguir siendo fiel. Debemos confiar en eso. Debemos entonces, cuando nos veamos en la encrucijada de querer ir por lo que oímos y vemos, y por el otro lado tenemos la palabra, vámonos rápido a la palabra. Vámonos rápido a la palabra. Vámonos rápido a la oración. Busquemos a Dios. Paremos el vehículo a un lado y oremos a Dios. Vayamos a nuestra pieza, apaguemos el televisor, dejemos el teléfono a un lado, lo que sea. Busquemos a Dios. Recurramos a nuestra fuente que sabemos es eterna. Nuestro Dios es fiel, nuestro Dios es bueno, permanece para siempre. Él nos sostiene. Cuando estemos bajo presión, busquemos a Dios. Cuando no nos salgan las cosas como quisiéramos, busquemos a Dios. Cuando no sé qué hacer, busquemos a Dios.
Cuando esté feliz y obtenga logros, busquemos a Dios también. En todo tiempo debemos confiar y buscar a nuestro Dios. Debemos persistir en la oración en todo tiempo. En todo tiempo. La pregunta es, ¿con qué palabras y motivación vamos a orar ahora? Se nos cambia la perspectiva. Porque como decíamos al inicio, esto ya no es solo mi necesidad, es lo que Dios está queriendo hacer en mi necesidad. Orar es mucho más que un mero trámite. No, es como ir a un banco, a un supermercado o a un registro civil, por ejemplo, con lo que puedo yo obtener algo rápido. Orar es mucho más que un trámite. No es una tarjeta de crédito con mucho cupo para gastar en lo que se me antoje. Orar es hacerlo en el nombre de Cristo. Pedir como Jesús lo haría. Pedir como Él pediría. Ese es el tema. Entonces nuestras oraciones siempre son contestadas. Cuando recibimos un sí, es fácil darnos cuenta. Cuando es un no y cuando es una espera, no nos preocupemos. Sigamos doblando nuestra rodilla. Busquemos la voluntad de Dios. Insistamos y veamos qué está ocurriendo. No hagamos análisis así a lo rápido superficiales, porque hay algo que Dios quiere hacer. Dios no tiene un carácter, como decíamos delante, antojadizo. No nos utiliza como marioneta. Él tiene algo que hacer y por lo general es algo que nos beneficia. En realidad siempre. Porque Él tiene planes de bien y no de mal para nosotros, sus hijos. Así que así como Elías, cuando él estaba allí en la cueva y Dios le dijo, levántate, come, que largo camino te resta, eso es lo que Dios nos está diciendo hoy. Levantémonos, comamos en la presencia de Dios lo que Dios nos tenga que entregar y sigamos, que largo camino nos resta. La oración es un bálsamo. La oración es descanso. La oración es claridad. Nuestro Padre nos rejuvenece a través de la oración. Él nos revitaliza, Él nos anima. Él sabe la carga que cada uno de nosotros llevamos, sabe de nuestra necesidad. ¿Cómo no va a querer Él inmiscuirse en eso? ¿Cómo Él no va a querer ser el Señor y tener el control sobre eso? La pregunta es, ¿tendrá respuesta mi oración? ¿Y qué podemos decir nosotros en respuesta a eso? Claro que sí, porque estamos haciendo su voluntad. Es lo que tenemos que hacer. Seguir de aquí en adelante y como lo hemos hecho, buscando de Él, buscando de su rostro. Les invito a ponerse de pie, hermano. Amado Dios, te damos gracias por tu palabra, Señor. Si hay algo que queremos pedirte, Dios, en esta hora, Dios, es que nos ayudes, Dios, a persistir en la oración. Que entendamos, Señor, que no hay otro lugar más seguro que estar en tus